Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bien bonito las canciones que cantábamos, poder andar en la sombra del Altísimo, poder reposar en Él y en esos tiempos que pasamos dificultades, problemas, incertidumbre muchas veces, caminar en su sombra es la mayor confianza que nos da en vivir tranquilos. Y pues esta mañana cuando escuchaba a la hermanita Jessica, eh, confirma lo que el Señor en la semana me andaba hablando y exhortando. Y es acerca del hecho de examinarse, probarse. Y si vamos todos juntos al segundo libro de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Nos dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examinarse, aquí nos manda a examinarse. Es así que hoy vamos a estudiar algo acerca de examinarse. Antes oramos para que Dios pueda poner en nuestros corazones el entendimiento también y abra nuestras mentes. Padre Celestial, gracias por este momento, Señor, que nos reunimos en tu nombre, Señor, para alabarte, para bendecirte, agradecerte que durante la semana hemos estado en tus manos, Señor. Asimismo, te pedimos de forma especial que llenes este lugar de tu presencia, que resguardes, Señor, de cualquier confusión del enemigo, Señor, cualquier filosofía que muchas veces tengamos en nuestra cabeza, Señor, que sean esos viejos argumentos derribados, Señor, por tu palabra, Señor. Tú quieres que aprendamos más de ti, que nos acerquemos a ti, que vivamos en tus caminos, Señor, que nos deleitemos, Señor, en tus mandamientos, en todo lo que tienes escrito en tu palabra, Señor, que podamos vivir, practicar tu palabra, Señor. Ruego también en esta hora, Señor, por mi persona, para que pueda ser tú, Señor, el que dirijas esta reunión, el que hables a través de mí, Señor, el que puedas compartir, Señor, lo que quieres que aprendamos este día, Señor. Te pedimos que limpies nuestros corazones, Señor, también de cualquier pecado, Señor, cualquier cosa que nos esté estorbando, Señor, esa comunión contigo, Señor, y así podamos estar junto a ti, Señor, algún día, alabándote, bendiciéndote y agradeciéndote lo bueno y maravilloso que eres. Te agradecemos todo esto y te lo pedimos en nombre de su amado Señor Jesús. Amén. Yo cuando estaba en colegio, cuando decían examen sorpresa, uy, ay, me asustaba. Nadie quiere los exámenes, ¿no? Exámenes hacen que uno pueda ver cuánto uno sabe o cuánto uno conoce de algo. Y es así que aquí cuando el apóstol Pablo envía esta carta a los Corintios dice: examinaos a vosotros mismos. Y el verbo que usa de examinar es una acción continua, de examinaos, es constante. No es un examen ya pasó, podemos aprobar, podemos reprobar y ahí queda. No, es una acción constante. Es algo que nosotros como cristianos estamos llamados a examinarnos. Yo creo que esta carta no solo iría dirigida a los corintios, va dirigida a cada uno de nosotros. Examinaos. Si vemos también algo interesante que dice es que si estamos en la fe, y esto es algo que cuando revisaba un poquito acerca del significado original, viene de una palabra griega que significa de una convicción, de una constancia de lo que se profesa, de algo que vivimos convencidos y de lo que hacemos cada día, de lo que pensamos, de la forma que actuamos. Y es así que cuando nos dice que examinemos aquello que lo que hacemos, que lo que pensamos, que lo actuamos, deberíamos preguntarnos cómo lo hacemos. Porque aquí nos llama a que nos examinemos, pero no nos dice cómo.
¿Y será que este examen podremos hacerlo a nuestro parecer, a lo que pensamos? ¿Será posible que pueda ser algo así? Necesitamos una norma, necesitamos una vara para medir, necesitamos algo con que comparar. Y pues tenemos la Biblia, la cual es santa, buena y justa. Y en la Biblia, si vamos todos juntos a Romanos 7:12, nos habla algo de que puede ser un patrón de referencia santo, justo y bueno. El apóstol Pablo, cuando dirigía esta carta a los romanos, habla algo acerca de lo que es santo, justo y bueno. Y dice así la palabra del Señor: de manera que la ley es, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley. Si bien nosotros no pertenecemos al pueblo judío y no estamos bajo la ley, pero aquí nos menciona algo muy importante, que esa ley es santa, justa y buena. Y ese va a ser uno de los patrones de referencia en los cuales nosotros nos podemos medir, nos podemos examinar. Habla de que sus mandamientos son santos, justos y buenos. ¿Y dónde aparecen los mandamientos? ¿Se acuerdan? Por ahí. Los muchachos del estudio de jóvenes cada sábado saben dónde está, saben muy bien. Así que ellos nos pueden indicar. Está por Éxodo y se refiere a Moisés en Éxodo 20, ¿verdad? Pero eso todavía no lo vamos a ver. ¿Qué ocurría con esta ley que nos dice aquello que sea santo, bueno y justo? ¿Será que esta ley solo fue dado al pueblo de Israel? Pues si vamos a Romanos en el mismo libro, en el capítulo 2, versículos 14 y 15, podemos ver algo interesante acerca de esta ley, la ley de Dios, la ley de sus mandamientos. El apóstol Pablo nos da más referencias acerca de esta ley. En Romanos 2, versículos 14 y 15 nos dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si nos ponemos a pensar que las autoridades, muchas de ellas, no son creyentes, no conocen del Señor, no conocen muchas veces de Dios, pero muchas de estas autoridades crearon leyes que estaban fundamentadas en proteger, por ejemplo, la vida de alguien, que no haya delitos como robar, que uno puede presentar una denuncia si alguien presenta un falso testimonio en contra de alguien. O sea, fíjense que aún así, aunque Dios no haya, no se ha acercado a ellos y ellos tampoco, pero aquí nos dice algo interesante, nos dice que eh, la obra está escrita ¿dónde? En sus corazones. Es lo que también alguna vez las personas pueden decir: la conciencia, me remuerde la conciencia por haber hecho algo malo, pese a que no conocen a Dios. Así que Dios escribió esta ley en los corazones de las personas, ya sea creyentes o no creyentes. En el pueblo de Israel pudieron ver las leyes escritas en piedras, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había un relato acerca de aquello? Entonces las personas pueden sentir, pueden palpar esta ley. Y ahora sí, si nos vamos a esta ley que fue escrita en piedra y que dio Dios al pueblo de Israel a través de Moisés, cuando tiene que mostrar acerca de esta ley en las normas que Dios usaba en ese momento para regular
la vida de las personas. Éxodo 20. Y dice, en nuestras Biblias hay un título que dice los 10 mandamientos. Éxodo 20 del 1 al 17. Y nos dice así, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y darás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo. Para Jehová tu Dios no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Los 10 mandamientos. Esa ley que decíamos que se ha escrito en nuestro corazón también la presenta al pueblo de Israel, y esa ley es la que permite que muchas veces podamos enfrentar a los no creyentes y mostrarles cuán alejados están de los caminos del Señor. Pero la pregunta es, cuando nosotros ya hemos decidido aceptar al Señor, ¿continuamos revisando estos mandamientos? ¿Continuamos comparándonos con estos mandamientos? Es así que en el versículo 3, por ejemplo, en el texto que acabamos de leer, nos dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso dice Jehová. Y eso nos podría hacer pensar a cada uno de nosotros como nuestra primera pregunta de nuestro examen. Ya que decíamos examinados, nuestra primera pregunta sería, ¿Dios es la prioridad número 1 en nuestras vidas? ¿Dedicamos las cosas que hacemos a Dios? Las primeras cosas que hacemos, lo primero que pensamos, lo primero que decimos, ¿es Dios quien tiene la primera prioridad? Esa sería nuestra primera pregunta para que podamos examinarnos. En el versículo 4 al 6, que habla acerca del segundo mandamiento, nos dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza. Y eso viene muchas veces relacionado a hacernos otra pregunta: si es que hay algo o alguien que reemplaza a Dios en nuestra vida. Porque ahí no estamos haciéndonos un ídolo, aquello que vaya a reemplazar ese amor profundo que tenemos a Dios por otra cosa, reemplaza y se hace un ídolo en nuestras vidas. Y a veces nos cuesta admitir, porque hay cosas que el mundo nos envuelve y pues es bien difícil, pero a través de la oración, el discernimiento del Espíritu Santo nos puede
nos podemos dar cuenta de aquello y responder esta segunda pregunta y decir si es que hay algo o alguien que reemplaza a Dios en nuestras vidas. El versículo 7 nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Sería la tercera pregunta de nuestro examen, que sería si es que usamos el nombre de Dios como si fuera cualquier palabra. ¿Cómo usamos nuestras palabras cuando nos referimos a Dios? ¿Son palabras de bendición? ¿Son palabras de edificación? ¿Cómo usamos nuestras palabras cuando hablamos de Dios? Una pregunta bastante fuerte. El cuarto mandamiento que nos dice en los versículos del 8 al 11 que leímos, nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y es que Dios es tan bueno con nosotros que nos da tantas cosas, tanta es su misericordia, desde darnos vida hasta darnos comodidades. Gracias a Dios podemos decir que no nos falta nada. Tenemos un techo, tenemos un hogar, tenemos alimento, tenemos un montón de cosas. ¿Y es que acaso no le podemos dar un día en exclusivo para adorarlo? Un día para reconocer toda su bondad, su misericordia, su gracia, de haberse acordado de nosotros en el momento en que estábamos perdidos, estábamos alejados de Él. Y a veces me parece bien triste e injusto, ¿no? Que las personas se olviden de aquello. Se han acercado a Dios solo por la bendición y ¿después qué? Así que la cuarta pregunta de nuestro examen sería, ¿le damos a Dios lo que le corresponde? Y es en tiempo, viniendo a la casa del Señor un día, un domingo. O quizás lo que le corresponde a lo que hablábamos alguna vez, el diezmo, será la ofrenda, será lo que le damos, lo que realmente Dios pone en nuestro corazón. A veces es difícil. Si vamos al quinto mandamiento que está escrito en el versículo 12, dice, honra a tu padre y a tu madre. Y nos da ahí a continuación, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honrar, respetar, otro sinónimo. Cuidar. ¿Cuántas veces nos preocupamos de los papás? Y esa sería nuestra cuarta pregunta. ¿Honramos, respetamos, cuidamos al papá y a la mamá? A veces creo que vamos muy afanados en las cosas de la escuela, del trabajo o de las preocupaciones que tenemos a nuestro alrededor, concentrándonos solo en el yo. Pero nos falta preguntarnos qué hay del papá, qué hay de la mamá. ¿Están ellos creciendo en el Señor? Tal vez necesitan una palabra de parte de nosotros de ánimo, porque a veces el hecho de que cuando expresamos cuidar, respetar, no solo es estar al lado de ellos, basta una llamada y decirles ¿cómo estás, papá? ¿Cómo estás, mamá? Es darle un soporte, una palabra de ánimo. El Señor está contigo, puedes ir más allá de todos estos problemas. Así que tenemos que pensar en este otro mandamiento de honrar a los papás. Y como consecuencia, nos dice aquí que los días se alargarán. Pero eso es como una consecuencia. Esa no debe ser nuestra motivación. Siempre debemos pensar a que nuestra mayor motivación va a ser el cumplir esta ley de Dios. El de seguir esta ley de Dios. Ahora como consecuencia que viene la bendición. Qué hermoso. Un Dios justo. Un Dios fiel. Qué hermoso es nuestro Dios. El versículo 13 nos dice, no matarás. Bastante corto, no matarás. Y si vamos todos juntos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Ese no lo apunté. Así que en la diapositiva no se encuentra, pero lo podemos revisar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Casi el final de la Biblia.
en el Nuevo Testamento. Un libro pequeñito pero bien profundo de Juan, que nos dice algo realmente que a mí me llega mucho al corazón, que dice que todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Todo el que aborrece a su hermano, uy, es homicida. Y aquí nos dice, no matarás, el sexto mandamiento. El tener resentimiento, el tener esa amargura, a veces lamentablemente es triste, he escuchado que llegan a decir odio a esa persona. Lo dicen de una forma tan ligera, pero es bien profundo. O sea, fíjense que aquel que aborrece, o sea, dice que ya es homicida. Y el versículo nos dice no matarás. ¿Mm? Entonces esa sería nuestra sexta pregunta del examen que nos podríamos tomar a uno mismo, que dice si es que tenemos resentimientos a alguien, porque ya estaríamos cometiendo homicidio. Así que hacernos esa pregunta. El séptimo mandamiento nos dice no cometerás adulterio. Lo dice bien corto. Pero cuando Jesús vino a la tierra explicó un poco más acerca de este mandamiento. Si vamos todos juntos a el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 28, podemos entender un poco más acerca de lo que dice de este versículo. Mateus Evangeliet 5, 28. Un poquito nada más de sueco, un poquito. Vamos con los números por ahora. Bueno, los muchachos nos entrenan a mi esposa y a mí cada fin de semana en el sueco, los sábados. Mateo capítulo 5. Esto venía expresado en el Sermón del Monte y nos dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Si bien nos hablaba de un hecho en el versículo 14 de Éxodo que decía no cometerás adulterio, Jesús iba más profundo. Decía que aquel que mirara a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y lo triste es que en el mundo, ¿no? La moda es mientras más corto es más bonito. Más cortas las poleras, las faldas. Mientras más muestra la piel es más atractiva la persona, dicen, ¿no? Es bien terrible, ¿no? Va todo lo opuesto a lo que dice el Señor. Pues es un... Y tanto para varones como para damas, ¿no? Para varones igual. Cada vez los comerciales, los reclams vienen con más cosas, personas más con menos ropa, más expuestas. Pero ahí nos alerta, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo, que aquel que mire con algún deseo malo a esa persona, ya adulteró en su corazón. Entonces nuestra séptima pregunta del examen sería, ¿cómo miramos al sexo opuesto? ¿Con qué ojos miramos? Si miramos con los ojos de que alguien que sigue a Dios, pues no vamos a mirar con ningún deseo malo. Es más bien nos alejaremos, tomaremos el camino como José lo hizo, ¿no? Cuando se le venía la tentación, ¿qué hizo él? Agarró y yo me voy, yo no quiero estar tentado. Así que si tenemos la oportunidad de cambiarle el canal cuando aparecen las personas peladas, mejor, mejor escapamos y cambiamos. Porque el enemigo tienta. Entonces es mejor escapar.
El octavo mandamiento veíamos en el versículo 15 que decía: no hurtarás, no robarás. Y eso también va muy profundo, porque muchas veces robamos el tiempo que le pertenece a Dios para hacer otras actividades. Nuestro corazón está dispuesto muchas veces a hacer algo para Dios, pero viene el mundo, vienen los amigos, viene a veces incluso la familia, alguien de la familia, y nos dice: no, no haremos eso, pero después lo haces. Y pues ese tiempo que era exclusivo para hacer algo para el Señor, lo hemos dejado, lo hemos robado eso. Así que nuestra octava pregunta del examen sería: ¿estamos robando algo al Señor? Ya habíamos visto, por ejemplo, acerca de dar lo que le corresponde a nuestro Señor. Y eso van de la mano, ¿no? Si no lo damos, aquello que le corresponde, lo estamos hurtando, lo estamos robando. Igual hablábamos de diezmos, ofrendas, de lo que pone en nuestro corazón el Señor muchas veces. Estamos ahí ya por dar nuestra ofrenda, pero nuestro corazón dice: no, tal vez es mucho, no, pero por ahí me podría guardar estas 100 coronas para la hamburguesa del Max, tal vez. Y no, hermanos, tiene que ser lo que nuestro Señor pone en el corazón, darlo. Y como dice la Biblia, darlo con gozo, con alegría. No porque, bueno, voy a comprar la bendición, así que voy a dar. No, no hay eso, Señor. No hay eso para el Señor. Con gozo, con alegría. El noveno mandamiento nos decía: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y creo que eso es uno de los mandamientos más difíciles para todos. Para todos, yo me incluyo. Creo que no hay nadie aquí que en el mundo que se libre. Es bien difícil no decir algo falso. Y yo escuchaba, ¿no? De pequeño me decía: pero es una mentirita blanca, no le digas. Mentira es mentira. Mentira, sea pequeña, grande, es terrible. Y pues a la primera mentira que hacemos ya nos convertimos mentirosos. Y lamentablemente nadie se puede librar de aquello. Así que la novena pregunta de nuestro examen sería: ¿hay mentiras en nuestros labios cuando hablamos? Bastante difícil de responder. Pero está Dios para que nos podamos refugiar en Él, podamos pedir fortaleza en Él para que Él también guíe nuestras palabras y que Él también guíe nuestros pensamientos, para que no haya estas mentiras. Y el décimo mandamiento que nos dice: no codiciarás las cosas de tu prójimo. Y pues si vamos todos juntos a 1 Timoteo capítulo 6 versículos 8 y 9, vamos a aprender algo acerca más de codiciar. Nos explican algo más. 1 Timoteo capítulo 6 versículos 8 y 9. El apóstol Pablo, dirigiéndose a Timoteo, dice: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuánto ha cambiado el mundo? Ahora el eslogan es: tenga más, compre más. Aquí dice, en la primera recomendación, dice:
Si ya tenemos sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Pero no, el mundo enseña todo lo contrario. Una sociedad consumista. Usted ya tiene esto, pero le podemos vender esto y aquello más. Todo lo contrario a lo que nos enseña la Biblia. No codiciarás. Entonces nuestra última pregunta del examen, del 10º, sería: ¿estamos contentos con lo que Dios nos da en esta vida? ¿O estamos con ese afán de querer conseguir más cosas y más cosas? Y pues si no estamos siguiendo estos mandamientos, a ver, no, está bien. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si vamos a 1 Juan, capítulo 3, versículo 4. Eso sí, ya lo tengo en diapositiva. Dice algo acerca de la ley, y algo bien fuerte. Nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea, no seguir la ley, oponerse a la ley, a los mandamientos que acabamos de estudiar, llega a ser pecado. Y en Apocalipsis nos dice algo todavía más profundo. Nos dice en Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 8, algo acerca de los pecados. Aquellos que han roto la ley, aquellos que se alejaron de los caminos de Dios. Ya hemos visto en los mandamientos, ¿no?, que puede haber idolatría, puede haber mentira. Y aquí se refiere a algo sobre aquello. Nos dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí dice todos los mentirosos. Y aquel que quiera decir que no ha roto la ley, ¿qué llega a ser? Mentiroso. Uy, eso es bien grave, porque nos dice que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde. Pues hasta aquí la figura es terrible. Pero Dios es rico en misericordia, lleno de amor hacia nosotros, y aquellos que conocimos de la palabra, alguna vez nos hablaron de la palabra, nos compartieron también esto, y que es importante que lo podamos recordar siempre. En 1 Pedro 3:18, 1 Pedro capítulo 3 versículo 18, nos dice que frente a todo este hecho de que hemos roto la ley, hay una esperanza para nosotros. Y nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu.
el justo por los injustos. Nosotros habíamos roto la ley, pero tenemos la opción de que gracias a su muerte, como dice acá, podamos ser llevados a Dios. Él pueda ser quien esté con todos nuestros pecados cargando cuando estemos en la presencia del Señor. Tanto creyentes como no creyentes hacemos distintas cosas en nuestras vidas, pero Dios conoce cada una de las cosas que hacemos, e incluso conoce más allá de aquello, conoce lo que estamos pensando hacer. Y en Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 nos dice algo bien importante que tenemos que tomar en cuenta acerca de lo que hacemos, ya sea cosa buena o mala. En Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 nos dice: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Todo. Aquí dice toda cosa, toda obra a juicio. Todo. Sean pensamientos, sean hechos, sean palabras, todo. Hay personas que piensan que incluso el Señor no les va a ver lo que están haciendo. En Hebreos 4:13, por ejemplo, el autor del libro nos dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Tenemos que dar cuenta. Todo. Habíamos visto en Eclesiastés, toda obra será llevada a juicio. Y ahora nos dice que todo está descubierto, o sea, Él lo conoce todo. Así que aquellas cosas que hacemos, pensamos, van a ser llevadas a juicio. No hay nada oculto. Quizás pueda estar oculto para el esposo, la esposa, para el papá, para la mamá, tal vez para el hermano de la iglesia, para el pastor de la iglesia. No me ve, puedo hacer eso, pero para Dios no. Y Dios nos va a evaluar, como hemos visto, ¿no? Según su ley. Y una ley bien dura, pero es una ley que nos cuida, una ley que nos protege. Nosotros los que conocemos del Señor tenemos la confianza, como hemos leído, de que tenemos a Cristo como nuestro abogado, el justo por los injustos. Pero aquellos que no conocen del Señor, es bien terrible. Así que debemos compartir a aquellos que no conocen del Señor sobre este su destino. Y la forma de compartir, hablar del Evangelio, de que existe un Señor, un Salvador, también debe venir siempre acompañados del arrepentimiento. Eso hemos hablado bastante. Y nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de arrepentirnos si en ese examen de las 10 preguntas tal vez no hemos aprobado. Tenemos tal vez preguntas que han salido con una cruz de mal, que no estamos haciéndolo. Si vamos a Proverbios 28:13, ahí nos da unas palabras de esperanza para todos, para creyentes y no creyentes, para todos.
Nos da la oportunidad de que confesemos aquellos pecados. Y además, no solo confesar, sino apartarse. En Proverbios 28:13 nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios es misericordioso. Dios nos tiene paciencia. Nos da tiempo todavía. Nos da vida para que nos podamos arrepentir. Y aquí nos dice el que confiese y se aparta. Dos condiciones. No solo es confesarlo y seguir en el pecado, no, nos dice que se aparta, alcanzará misericordia. Y ello, en la primera parte nos dice el que encubre sus pecados. Lo peor que podemos hacer es negar que estamos pecando. Decir, no, no es tan malo después de todo. Isaías decía, ay de aquellos que dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Así que tenemos que examinarnos. Es por eso que el apóstol Pablo nos decía, examinémonos, hagámonos ese examen. Y tenemos una referencia, los 10 mandamientos para hacernos ese examen. Así que hoy nos vamos con la idea de que nuestra mejor vara de medir, nuestro mejor estándar, nuestra referencia es la ley de Dios. Si bien al no creyente le permite conocer de su pecado, al cristiano le recuerda que estos sus mandamientos deberían ser más bien su deleite y su regocijo. ¿Y a qué me refiero con ello? Es que si vamos a Romanos 7:22, nos dice algo acerca de nuestra actitud hacia la ley. ¿Cómo debería ser nuestra actitud? El cristiano no debería sentirse afligido con la ley, no debería sentirse presionado, no debería sentirse encapsulado, podríamos decir, apresado a la ley. ¿Cuál debería ser más bien la actitud de cada persona que conoce al Señor? En Romanos 7:22 nos dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. El hombre interior, esa nueva criatura que ha nacido, donde reposa el Espíritu Santo. Esa persona que hace, se deleita en la ley de Dios. Es esa naturaleza que nos ha puesto, esa naturaleza divina que nos llama a la justicia, a un rechazo al pecado. Y en Salmos 119:47 nos dice todavía algo más allá, no solo de deleitarse, dice mucho más. Salmos 119:47. Ahí ya. En sueco también está, ¿no? Así que 48 está, ¿no? 47 creo que está. 47. Nos dice algo más profundo, nos dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales, ¿qué dice? He amado, amar la ley de Dios. O sea, que este examen no sea una carga más para nosotros, sea una forma de examinarnos nuestra relación con Dios, examinar cómo va nuestra comunión con Él. ¿Estamos yendo según sus leyes? ¿Estamos amando sus leyes? ¿Estamos siguiéndolas al pie de la letra? No estamos, como decía la hermanita Jessica, con un pie en el mundo y otro pie ahí en las cosas de Dios, en la santidad. Así que hagámonos este examen. Oremos porque el Espíritu Santo nos dé ese discernimiento para que pueda salir todas las cosas que a veces tenemos ocultas en pecado,
que podamos restaurar esa comunión con Dios y andar de la mano. Así como Enoch hizo, ¿no? Un amigo de Dios y él fue llevado, ¿no? Por Dios. Entonces, les ruego que cada uno de nosotros nos hagamos ese examen y podamos estar de la mano de Dios. Nos ponemos de pie y oramos juntos. Padre eterno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu ley. Tu ley es perfecta, Señor. Es buena, santa y justa, Señor. Hoy que nos hemos reunido para aprender tu palabra, vemos que necesitamos examinarnos, Señor. Necesitamos examinar nuestro corazón, nuestro andar contigo, Señor. Queremos ser santos, queremos ser puros, Señor. Por eso recurrimos a tu misericordia, Señor, para que nos limpies, Señor, nos restaures, Señor, de aquellas faltas, de aquellos pecados, Señor. Rogamos de tu Espíritu, Señor, que nos redarguya, que nos exhorte, Señor, las cosas que no están bien, Señor. Aquellas cosas que imposibilitan una comunión contigo, aquellas cosas que dañan, Señor, que lastiman, Señor, tu ser, Señor. Porque tú eres santo, Señor, y nos has llamado a ser santos, Señor. Así que te rogamos, Señor, que reveles, Señor, en nuestros corazones las cosas que debemos mejorar, Señor. Tú mismo has dicho que todo lo que estudiamos sea para edificación de tu iglesia. Y tú quieres que tu iglesia sea santa, pura y limpia, Señor. Así que rogamos, Señor, que puedas en nuestros corazones, Señor, llamarnos la atención, Señor, cuando algunas cosas no estén bien, Señor. Y que podamos restaurar a través de ti, Señor, esa comunión, ese caminar, el volver a tus sendas, Señor. El de vivir para ti y por ti, Señor. Porque todo te pertenece, Padre. Y algún día queremos estar a tu lado, Señor. Y gracias a la misericordia y gracia que tienes con nosotros, Señor, de haber enviado a tu Hijo, de que Él pagó nuestra injusticia, Señor, podamos estar contigo, Señor. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de ti, Señor. Y que no vamos a poder cumplir todos tus mandamientos si no estamos en tu fortaleza, Señor. Si no estamos respaldados en tu palabra, en tu guía, Señor. Te necesitamos, Padre. Llénanos, Señor. Tócanos, Señor. Restáuranos, Señor. Renuévanos, Señor. Confiamos en ti, Padre, en que lo harás, porque tienes misericordia de tus hijos. Te agradecemos, Padre, Señor, por todo esto. Te lo agradecemos, te lo pedimos, Señor, en nombre de nuestro amado Señor Jesús, Rey de Reyes. Amén. Dios les bendiga, hermanitos.